Bueno, desarrollos limitados. Recordemos que un desarrollo limitado realmente es un polinomio de Taylor que va a proporcionar una buena forma de comprender el comportamiento de una función cerca de un punto en específico, ¿verdad? Y van a ayudarnos a calcular límites complicados y a determinar el comportamiento de una integral también impropia. Para eso es importante este primer concepto, la O pequeña de Landau, que básicamente lo que hace es hablar sobre la velocidad a la que algunas funciones cambian conforme su argumento crece. Y se va a denotar de esta manera. Entonces vamos a tener que si yo tengo dos funciones f y g definidas en un intervalo i real y con un número real, se dice que f de x es despreciable frente a g de x cuando x tiende a si solo si se cumple que este límite cuando x tiende a es igual a 0. Otra forma de anotarlo es decir que f de x es la o pequeña de g de x cuando x tiende a A. Es decir, cuando yo veo que algo es o de una función es que es despreciable. Por eso digo que f de x es despreciable con respecto a esta otra función o frente a esa función. Eso significa también que f crece mucho más lento que g y que es insignificante si yo las comparo. Por eso se dice que f de x es o pequeña de Landau de g de x cuando x tiende a A. Si no se indicara, el a se asume que es 0. Entonces vean que por definición vamos a tener esta implicación. Ahora es muy importante saber trabajar con las propiedades de la O pequeña de Landau. Entonces, primero que todo, vamos a tener que f de x es igual a la O pequeña de 1 si solo si el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. Es decir, esto es simplemente la misma definición anterior, pero poniendo aquí la función 1. Entonces, y si yo sustituyo aquí por 1 es el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0. Luego, la o pequeña de f de x es igual a f de x por la o pequeña de 1. Eso significa que una función que está acá adentro yo puedo sacarla y multiplicarla por la o pequeña de 1. Cuando tengo el producto de o pequeñas, lo de adentro también lo puedo multiplicar, esas funciones. Luego, cuando tengo varias o pequeñas restándose o sumándose del mismo grado, yo puedo obtener solo una, o sea, se va a reducir a solo una. Ahora aquí lo que vienen son casos específicos de esta, ¿verdad? Cuando yo tengo la o pequeña, por ejemplo un x a la n por un x a la m, lo que hago es que multiplico y me queda la o pequeña de un x a la n más m. Y aquí obviamente también puedo sacarlas. Como saqué de acá, esta parte también puedo introducirla dentro de la o pequeña. Las potencias también las puedo poner dentro de la función. Entonces aquí está un ejemplo. Luego cuando tengo sumas de o pequeñas con dos funciones aquí distintas, puedo obtener la o pequeña de esa suma de funciones. Y esta de acá significa que cuando yo tengo una constante por una o pequeña la absorbe, es decir, es insignificante. Entonces la puedo quitar. Y aquí significa que cada vez que yo tengo una constante por una función que sea de grado mayor a la que está acá, me voy a quedar, o bueno, es despreciable con respecto a la que está acá, de grado menor. Básicamente eso significa que cada vez que yo tengo una o pequeña de un cierto grado, todas las funciones que sean de grado superior a esta van a ser despreciables frente a ella. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la suma de la o pequeña de x a la n más la o pequeña de x a la m,
yo puedo venir y quedarme solo con la más pequeña, porque la otra va a ser despreciable. Igual si tengo un polinomio acá adentro, la O pequeña de todo esto, realmente me puedo quedar con la O pequeña del de grado menor. Todo lo demás se desprecia. Luego, cuando tengo un polinomio y ese polinomio es de grado n, todos los términos que sean superiores al grado n van a despreciarse, porque van a ser O pequeñas de esta función. ¿Verdad? Entonces me quedaría simplificado, por ejemplo, de esta forma, igual acá. Todo lo que sea menor al grado que tengo acá se mantiene, pero lo que es mayor se desprecia. Y cuando tengo la O pequeña de un x a la n multiplicando todo un polinomio, yo me fijo cuál es el término del polinomio de grado menor, y ese es el único que me va a sobrevivir, que sería este por este, o sea, la O pequeña de x a la n por x a la m, es decir, x a la n más n. Entonces, en resumen, las constantes son irrelevantes. Además, cuando tengo la O pequeña de un x a la n, todo lo que sea superior se va a despreciar. Ahora bien, ¿qué es un resto de Young? Nosotros estudiamos el polinomio de Taylor con el resto de Lagrange. Recuerden la formulita, ¿verdad? La derivada de orden n más 1 evaluada en teta sobre n factorial por el x menos a a la n más 1. Perdón, sobre n más 1 factorial. Ese era el resto de Lagrange. Ahora vamos a estudiar el resto de Young, que el resto de Young es muy sencillo, porque si yo tengo un polinomio de orden n, entonces la O pequeña de x menos a la n también sería mi resto de Young. O sea, al final el desarrollo limitado va a ser conocido como el polinomio de Taylor, que ya sabemos calcular, más su respectivo resto de Young. Vean que cuando calculo el resto de Lagrange es de un grado superior, o sea, si el polinomio es de grado 10, el resto es de grado 11. Aquí no, aquí si estoy en grado n, el resto también lo es. Ahora puedo, igual, si yo tengo el desarrollo limitado, puedo derivar y puedo integrar, igual que como ya lo saben hacer con los polinomios de Taylor. Obviamente siempre que derivo baja un grado, siempre que integro sube un grado. Luego también puedo hacer sustituciones, nada más recordando que si originalmente era de grado n, pues cuando haga la sustitución, si es de grado s, ella me va a quedar de grado n por s, el respectivo desarrollo limitado. Y ahora sí, ¿para qué vamos a usar esto? Bueno, básicamente, si ustedes tienen, por ejemplo, un límite alrededor de x igual a a, de la forma de f de x sobre g de x, y es muy complicado de calcular, por ejemplo, esto, venir a racionalizarlo es muy pesado. Y hacer L'Hopital, pues también sería muy pesado. Entonces, yo lo que voy a decir es esto, ok. Voy a ir a calcular los desarrollos limitados, que si ustedes recuerdan son polinomios de Taylor, alrededor de este valor, o centrados en ese valor, y sustituyo cada una de estas funciones por su respectivo desarrollo de Taylor. ¿Por qué? Porque entonces la expresión que obtengo aquí va a ser equivalente alrededor del valor de a al original. Y entonces de esa forma, si yo determino o calculo el valor de este límite, va a ser igual al de la original. Esa es la aplicación que le vamos a estar dando. Para eso es muy importante que la O pequeña de x menos a la n va a tender a 0 cuando x tiende a
y que recordemos que los límites que están expresados como x tendiendo a de la o pequeña de un x menos a la n, sobre eso mismo, si yo saco a factor común, bueno, si saco esto de la o pequeña de la DAO y lo simplifico, me queda de esta forma, pero recuerden que la o pequeña de 1 es 0, entonces esto es 0 sobre 0. La idea es que no nos pase esto, sino que quede aquí algún valor numérico para ya poder determinar su valor. Y también vamos a poder ir a hacer lo mismo con las integrales. Si yo tengo que una función tiene un desarrollo limitado, lo acepta alrededor de un valor x igual a a, entonces yo puedo decir que f de x es similar a la función sin el error. Es similar porque recuerden que el error es la diferencia que hay entre la original y la aproximación, entonces por eso aquí me está faltando el error, por eso uso esta notación. Pero no importa porque yo lo único que quiero ver es si converge o diverge. O sea, voy a utilizar los criterios de convergencia que ya hemos venido estudiando. Entonces, ellas se comportan igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo demuestro que la del desarrollo limitado diverge, la original también, o si converge, entonces la original también. Y básicamente esas son las aplicaciones que le vamos a venir a dar a los desarrollos limitados. Así que vamos a ir a hacer práctica. Cualquier pregunta me dicen. Bueno, tenemos este primer ejemplo 17. Dice, considera la función f de x igual a e a la 1 más x más la raíz cúbica de 1 más x. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponden al desarrollo limitado de la función f de x de orden 2 entre un x igual 0? Entonces ahí es ir a calcular el desarrollo limitado de orden 2, solo que como pueden observar esta función es compuesta. Así que tenemos que ir a calcular el desarrollo limitado de cada una de ellas por separado para luego determinar el de toda la función. Ok, ¿qué funciones o de cuáles funciones de acá conocemos su respectivo desarrollo? Bueno, polinomio de Taylor, que sería básicamente el de Maclaurin, el polinomio de Maclaurin, porque vea que estoy alrededor de 0. De antemano tal vez noten que aquí en la plataforma polinomios de Taylor tenemos un resumen que dice desarrollo limitado de uso frecuente, que va a ser muy útil porque aquí tiene los desarrollos limitados. Básicamente son los polinomios de Taylor, ¿verdad? Simplemente que como le ponen ya el resto de Jones son los desarrollos limitados. Entonces son los ya conocidos. Inclusive aquí viene ya la binomial. Ok, entonces, ¿cuáles funciones tenemos aquí que podemos calcular su respectivo desarrollo limitado? E a la x y ln de 1 más x. Ah, no, eso no está. De 1 menos x, pero sustituimos. Vamos a ver, en realidad está e a la x y esto yo lo puedo ver de esta forma, ¿verdad? Que sí, como dice usted, si está el de 1 sobre 1 menos x, o sea, es una sustitución. Y luego más esa raíz cúbica incluso la puedo ver como potencia, entonces ¿cuál podríamos usar ahí? La binomial. Exactamente. Muy bien. Entonces me voy a ir a calcularlos. El de e a la x, como estamos en orden 2, sería 1 más x a la 2 sobre 2 más la o pequeña de x a la 2. Luego tomamos la de 1
sobre 1 más, bueno, 1 menos x, que es el que podemos tener acá en la lista, ¿verdad? 1 sobre 1 menos x, ven que sería 1 más x a la 2. 1 más x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Pero eso significa que cuando yo hago la sustitución, que es 1 menos el menos x, sería 1 menos x, luego menos x a la 2 va a terminar siendo más x a la 2 de la o pequeña de x a la 2. Y luego tengo el 1 más x a la 1/3, que recuerden que sería el 1 más el alfa, que en este caso el alfa es el 1/3, por x más el alfa por el alfa menos 1 de x a la 2 sobre 2 factorial más la o pequeña de x a la 2. Aquí siempre va a terminar siendo de esta forma, ¿verdad? Me fijo en el grado y pongo el x a la ese mismo grado. Entonces esto es 1 más 1/3 de x, y luego 1/3 por 1/3 menos 1 sería 1/3 menos 1 es menos 2/3, y menos 2/3 por 1/3 es menos 2 novenos, entre 2 termina siendo menos 1 noveno de x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Muy bien. Ya tenemos Profe, los que vamos a necesitar, ¿sí? ahí en la última, hubiéramos podido, digamos, sacar la segunda derivada, ponerla en cero y hacerla normal, digamos, el polinomio de Taylor, pero con el resto de Young. Sí, correcto. Recuerda que esto es un polinomio de Taylor, entonces puede venir y derivar 2 veces, ¿verdad? Y tienen que obtener esto con la Ok, ok. formulita. De hecho, en un video, creo que es en uno de estos que yo la desarrollo. O en de polinomios, ya no me acuerdo, pero esta yo la desarrollé precisamente para que les quedara la formulita, ¿verdad? Aquí ya la tienen. O sea, siempre que pueden usar formulitas, úsenlas porque obviamente eso les va a ahorrar tiempo. Pero sí, sí se puede. Ok, ahora sí, f de x es igual a el e a la x, que sería 1 más x a la 2 sobre 2 más la o pequeña de x a la 2. Luego multiplicado por 1 sobre 1 más x, que sería este, 1 menos x más x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Y por último más el que tenemos acá, 1 más 1/3 de x menos 1 noveno de x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Ahora sí, esto es un producto, así que vamos a empezar a utilizar las propiedades. Voy a usar colores para que ahí me sigan. Vamos primero con 1. 1 multiplicado por todo este paréntesis va a ser 1 menos x más x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Entonces, primer indicio importante, tengo una o pequeña de x a la 2. Eso significa que cuando me salga cualquier cosa de grado mayor a 2, va a ser despreciable, o sea, no es necesario ponerlo. Ahora vamos con x. Muy bien. X por 1 es x. X por menos x es menos x a la 2. ¿Qué pasa cuando hago x por x a la 2? Si me da un x a la 3, ¿será necesario ponerlo? No. No, porque es despreciable, ¿verdad? Entonces luego tendría que ir a quitarlo. Así que mejor ni lo pongo. Así que en este x, vean que solo multipliqué por estos dos, porque ya de ahí para arriba es despreciable. Con el que sigue, x a la 2 sobre 2. X a la 2 sobre 2 por 1, bueno, x a la 2 sobre 2. Y luego
x a la 2 sobre 2 por menos x ya me queda de grado 3. Entonces se desprecia. Ya de ahí para arriba. Y luego la o pequeña de x a la 2 por 1, bueno, y vuelve a ser la o pequeña de x a la 2 más de x a la 2. Y ya luego si lo multiplicara por x quedaría x a la 3, entonces otra vez es innecesario. Por esa razón, este producto me queda solo de esta forma. ¿Tienen eso claro? Porque estas propiedades es muy importante. Ahora, Sí, obviamente profe. no pasa nada. Bueno, no pasa nada si vienen y multiplican ahí a todo el mundo y luego se dan cuenta que la más pequeña es de grado 2, la O, y que quiten todo lo demás, pero obviamente se ahorran tiempo ya manejando las propiedades y poniendo solo lo que necesitan. Ok, ahora lo que iríamos a hacer es sumar semejantes. Bueno, en realidad aquí, si ustedes ven, este menos x se va con este x al lado se va con este de acá, y me queda un 1 con un 1, que sería un 2. Luego me queda este un medio menos un noveno de x a la 2, que va a ser 10, no, ¿qué dije? Un medio menos un noveno. Un medio menos un noveno, esto es 18, 9 menos 7 18avos de x a la 2, y de x pues me quedó solo este. Entonces me queda más un tercio de x, y dije que me daba más 7 sobre 18 de x a la 2, y obviamente su respectiva o pequeña, porque recuerden que cuando sumo o resto varias o pequeñas del mismo grado, pues es como tener solo una, porque aquí yo tendría 3 o pequeñas de x a la 2, pero recuerden que la constante es insignificante. Entonces, por lo tanto, este es el desarrollo limitado que andábamos buscando, que en este caso sería este de acá. Y listo. ¿Alguna duda Profe, con este? Ujú. perdón. ¿Verdad que ahí donde, bueno, al puro principio, donde era e por 1 sobre 1 más x, si hubiera sido solo 1 más x, no se hace esto porque ya es un polinomio, ¿verdad? O igual hay que hacerlo. O sea, si no estuviera la fracción, por decirlo así. Si no estuviera, vamos a ver, no entendí. Si en lugar de a la x, No, no, si en lugar de 1 sobre 1 más x estuviera solo 1 más x. ok. Ah, sí, no. Lo que hace eso sería la x y luego lo divide entre x. O sea, esto que está aquí lo viene y lo divide entre x. Entonces le queda 1 sobre x más 1 más x sobre 2 más la o pequeña de x. Y luego le tendría que venir a sumar el de la binomial. Ok. Ujú. Ahí. Bueno, vamos a hacer ahora este límite. Este límite se parece mucho al que yo hice en el video. Entonces ven que yo tengo aquí raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz novena y raíz séptima. Obviamente venir a resolver esto por los métodos comunes es un poco complicado. De hecho se tiende a hacer un poco muy largo. Entonces, obviamente es mejor aquí aplicar desarrollos limitados. Primero que todo, ¿cuál es la función a la cual le vamos a estar utilizando para los desarrollos? Esta raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz novena y raíz séptima lo puedo expresar como potencia.
Entonces la idea es ir a trabajar con la binomial otra vez. O sea que si tengo 1 más x a la alfa, recuerden que es 1 más alfa x más alfa por alfa menos 1 x al lado sobre 2 factorial y así sucesivamente. El detalle es que ven que aquí tengo 1 más la variable y ven que aquí tengo 27 y 9 más la variable. ¿Qué hacíamos en esos casos? Factor común, creo. Exactamente, entonces vamos a sacar ahí un factor común para irle dando la forma que necesitamos. Tengo la raíz cúbica de 27. Si lo saco me queda 1 más x sobre 27. Luego más la raíz cuadrada de 9 por 1 menos x novenos. Sobre y en este otro caso pues ya están, porque si es 1 más algo, así que los dejamos iguales. Ahora sí, recuerden que cuando yo tengo un producto en las raíces yo lo puedo separar. Puedo separarlo como la raíz cúbica del 27, que es 3, por la raíz cúbica, que lo voy a expresar como potencia, de 1 más x sobre 27, que sería a la 1/3. Y luego más la raíz cuadrada de 9, que es 3, por el 1 menos x novenos a la 1/2. Y todo eso sobre 1 menos 3x a la 2, todo a la 1/9, menos el 1 menos el x, todo a la 1/7. Y ahora sí, vean lo siguiente. Aquí, el que juega el papel de el x, o sea, la variable, es lo que va a venir aquí. Entonces, en este caso sería este. Por acá sería este. Todo y menos. Luego por acá sería este. Y en el otro sería este. Esas son las sustituciones que yo tengo que ir a hacer. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 sería de 3 por, voy con el desarrollo limitado de esto, ven que el alfa es 1/3 y mi variable es x sobre 27. Así que vamos a ver, 1 más el alfa, que es 1/3, por el x sobre 27 más su respectiva o pequeña. Ahora ojo aquí, sería la o pequeña de x sobre 27, pero ya sabemos que las constantes salen, entonces de una vez lo voy a poner como la o pequeña de x. Más 3 por, y lo mismo. Esto sería 1 más el alfa, que es 1/2, por menos x novenos, más su respectiva o pequeña, pero lo importante es que es grado 1. Los denominadores es lo mismo. Aquí sería 1 más el alfa, que es 1/9, por el menos 3x a la 2, más la respectiva o pequeña de x a la 2, y luego menos el último, que sería igual 1 más el alfa, que es 1/7, por el menos x, que es la sustitución que hay que hacer, más la o pequeña de x. Profe, ¿Sí? ahí nos dijeron a cuál grado hay que llegar. A 1. Vamos a ver. No, yo creo que no lo dicen. Ah, bueno, eso es un detalle muy importante. Cuando no nos dicen, yo voy a utilizar casi siempre el de grado menor, o bien, si ustedes ven, esto es grado 1, grado 1, grado 2, grado 1.
Pero aquí abajo tenemos resta. ¿Qué va a pasar si yo tengo grado 1 y grado 2? Se cancela el 2. Sí, o sea, realmente va a quedar el de grado 1, el otro va a ser despreciable. Entonces, denominador va a ser grado 1 y numerador también. La idea es que con eso vayamos a lograr simplificar. Entonces, siempre uno intenta con los menores, o al menos de forma que quedan ahí de grado similar, y si no se diera ya el resultado de un solo, entonces pues les agregamos más. Pero sí, gracias, esa es una muy buena observación. Bueno, entonces el límite cuando x tiende a 0 de... En este caso ven que hay 3 y hay 3, creo que lo voy a sacar a factor común. Sería 3 por 1 más x sobre 81 más la o pequeña de 1 de x. Y aquí más 1 menos x sobre 18 más la o pequeña de x. Todo esto sobre 1. Aquí sería menos 3 novenos, que es lo mismo que un tercio de x a la 2, más la o pequeña de x a la 2, y distribuyose menos, menos 1, menos por menos más x séptimos, más la o pequeña de x. Distribuyendo este menos. Y ahora sí. ¿Qué dijimos que pasa aquí abajo? Se cancelan los x2. Exactamente, estos se desprecian porque son insignificantes frente a la de grado 1. Y ahora sí, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 3 por 1 más 1, 2. Muy importante, muchachos. Aquí yo me comí un menos. Esto es un menos. Lo ven aquí, en la original. Perdón, ahí. Voy a distribuir ese menos. Entonces me queda menos 1, menos por menos más. Y la u pequeña, menos. Y ahora sí, esto sería 1 menos 1, se va. Así que es mentira que esto quede aquí. Luego, x sobre 81 más x sobre 18. Hay que sumar 1 sobre 81 más 1 sobre 18. Que va a terminar siendo 11 sobre 162. De x a la... Bueno, de x. Y recuerden que o pequeña menos o pequeña de x queda o pequeña de x. Esto sobre. Y en el denominador 1 menos 1, 0, me va a quedar solo el x séptimos más su respectiva o pequeña. Y ahora sí, recuerden que ya aquí el último paso es sacar a factor común para poder simplificar. Entonces x por 11 sobre 162 más la o pequeña de 1 entre x me quedaría un séptimo más la o pequeña de 1. De esta forma puedo simplificar y obtengo el límite cuando x tiende a 0 de 11 sobre 162 más la o pequeña de 1 entre un séptimo más la o pequeña de 1, pero recuerden que la o pequeña de 1 cuando x tiende a 0 tiende también a 0 y por lo tanto mi límite me da 11 sobre 162 entre un séptimo, que si hacen medios por medios, extremos por extremos,
les va a quedar de 11 por 7 sobre 162, es decir, 77 sobre 100. Ah, mentira, y el 3, el pobre 3 lo había dejado aquí botado. 3 por, entonces esto es 3 por, que sería aquí también un 3, ¿verdad? Y eso ahora sí, simplificado, va a terminar dando 77 sobre 54. Y listo. Este sería el valor del límite que andábamos buscando. Que si ustedes lo ven, acá está. ¿Qué tal este ejemplo? ¿Todo normal? Bueno, entonces ven que ya calculamos el primer límite. Vamos ahora con la otra aplicación, que es una integral. Me dicen que aplicando el desarrollo limitado adecuado al integrando, que cuál integral se obtiene y que además determine si va a converger o va a diverger. Entonces vamos a dejarla por acá. Si ustedes lo observan, ¿qué funciones que podemos obtener su desarrollo limitado? La logarítmica, Ujú. ¿Cuál? la de seno, Ujú. Muy bien. Bueno, voy a poner primero la básica, que es el logaritmo natural de 1 más x, ¿verdad? Que ya todos la conocemos. ¿Qué sería? Bueno, en este caso, de nuevo, vamos a ir a utilizar grado 1. Si no me sirviera, bueno, me cambio, pero por ahora me quedo por ahí. Ven que esto sería simplemente logaritmo de x más 1 de x más la u pequeña de x. Eso significa que el logaritmo natural de 1 más 2x a la 2, que tiene esa sustitución, sería 2x a la 2 más la u pequeña de x a la 2. Solo que aquí habíamos dicho de las integrales. Es necesario utilizar el error. Para determinar si la integral converge o diverge. No es necesario. Exacto, ¿no? Porque yo lo que busco es que la integral expresada, pero con puros polinomios, o sea, con puros desarrollos de Taylor, perdón, solo con desarrollos limitados, sea similar. Entonces yo lo que voy a tener es que esta integral que me están dando, que se llama I, esto lo voy a expresar como x a la 4 séptimos por seno de x a la 3, sea similar a la integral de 0 a pi tercios de 2x a la 2 sobre el x a la 4 séptimos por el seno de x a la 3, que sería el x a la 3. Y ahora sí, esta de aquí, si yo la simplifico, es 0, bueno, va a 0 pi tercios. Voy a simplificar un x a la 2 con un x
Eso me daría un 2 sobre x a la 4 séptimos más 1. 1 es un 7 sobre 7, entonces sería x a la 11 sobre 7 de x. Y yo esto lo puedo expresar también como la integral de 0 a pi tercios, y aquí tengo un 2, de 1 sobre x a la 11 séptimos de x. ¿Qué se les parece esto? A una P integral. Correcto. P integral, segunda especie porque se indefine aquí, ¿verdad? Con P igual a 11 sobre 7, es decir, mayor a 1, ¿diverge o converge? Diverge. Exactamente. Y ahora sí, si yo sé que esta, que la original, que sí, se comporta similar a esta, ¿qué puedo concluir? La otra diverge. Entonces. Exactamente. Y Profe, listo. entendí que pasó de logaritmo natural de 1 más 2 a la x a la 2 a la derecha, digamos. Usa sus respectivos desarrollos limitados. No, no, ahí no, digamos que cuando está en negro, porque abajo. Aquí. No, arriba, de ahí, Ujú. a la derecha. De aquí a aquí. Sí. Sí, yo lo que digo es, ok, la función original se comporta de forma similar a la integral y sustituyo las funciones por sus respectivos desarrollos limitados. Entonces, la logaritmo, vea que me quedó 2x a la 2, solo que no le pongo el resto. Ah, ok. Este está aquí y este también tiene su desarrollo. Ah, ok. Ahí. Entonces, Con gusto. Bueno, entonces vean que esta quedó muy bonita. Y esa es la idea. Ah, bueno, eso tenía solución. Que era... Parece que esta, ¿no? A ver. Vamos con esta 20. Me dicen, calcule el desarrollo limitado de orden 3 con centro en 0 de cotangente de x. ¿Qué harían ahí? dividiría el cotangente en coseno y seno. Exacto, muy bien. Nosotros ya tenemos los desarrollos limitados conocidos de seno y coseno. ¿Ok? Entonces, recordemos que cotangente es coseno sobre seno. De grado 3, entonces nos venimos. Coseno de grado 3 llega hasta x a la 2 sobre 2 porque son los pares. Así que tengo 1 menos x a la 2 sobre 2 más la o pequeña, pero de x a la 3 por ser de orden 3. Y entre vamos con los impares, que es el seno, x menos x a la 3 sobre 3 factorial. Más la o pequeña de x a la 3. Entonces la idea aquí es resolver esto de acá. ¿Alguien sabe cómo resolvemos esto? Esto es una división polinomial, ¿verdad? O sea, aquí yo tengo 1 menos x a la 2 sobre 2 entre x menos x a la 3 sobre 6. ¿Por qué no uso el resto de John? Porque simplemente yo sé que aquí todo es de grado 3 o menor, abajo también, y ando buscando tras de todo el de grado 3, entonces obviamente me va a quedar la o pequeña de x a la 3. Así que me voy a preocupar por resolver esto. ¿Se acuerdan cómo se resuelve esto? Las divisiones polinomiales, parecido a cómo se dividía en la escuela. Teníamos que empezar así. ¿Qué tengo que poner aquí para que cuando multiplique por x me dé 1?
1 entre X. Ujú. Entonces pongo 1 sobre X. 1 sobre X por X. 1. 1 sobre X por menos X a la 3 sextos sería menos X a la 2 sextos. Pero recuerden que yo voy a ir a restar, entonces cambio signos. Y me queda 0 menos 1/2 más 1/6. Menos 1/2 más 1/6 sería menos 1/3 de X a la 2. Vamos de nuevo. ¿Qué tengo que poner acá para que multiplicado por X me dé menos 1/3 de X a la 2? Y de menos 1/3 de X. Exactamente, menos 1/3 de X. Entonces, menos 1/3 de X es menos 1/3 de X a la 2. Y menos 1/3 de X por menos X a la 3 sobre 6, menos por menos más. X a la 3 por X es X a la 4 y abajo 18avo. Entonces, más un 18avo de X a la 4. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que restar. Entonces, este es positivo y este negativo. Se simplifica este y me queda menos 1 sobre 18 de X a la 4. Seguimos. Vean que seguimos porque andamos buscando el de orden 3, entonces hasta que no llegue no me detengo. ¿Qué tengo que poner aquí para que multiplicado por X me dé menos 1 sobre 18 de X a la 4? Menos 1 sobre 18 de X a la 3. Exactamente. Esto por X es menos 1 sobre 18 de X a la 4. Y luego este por este, menos por menos más, sería X a la 6 de 6 sobre 18, eso es 108. Pero ven que ya llegamos al grado 3, entonces ya hasta aquí vamos a llegar. Pues ahí continuará. Obviamente si quiero, pues hago esto más y esto menos, pero ya no lo necesitamos realmente. Continuará con. Y esta parte es la que a mí me interesa, el cociente. Entonces esto va a ser igual a 1 entre X menos 1/3 de X menos un 18avo de X a la 3 más su respectiva o pequeña de X a la 3. Y esa es la forma de escribir este desarrollo limitado de orden 3. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos claros entonces. Y por último vamos a ir a hacer 3 límites. Como hemos venido diciendo, la idea es que dados límites, si son un poquito tal vez complicados de calcular, yo voy a ir a reescribirlo por un límite equivalente o similar para obtener su resultado. Entonces, aquí, ¿qué funciones vamos a ir a utilizar? De estas, ¿cuáles tenemos sus respectivos desarrollos de Taylor? La de coseno, la de logaritmo natural y la de arcotangente. Ajá. Y la de, correcto. Ahora sí, vamos a ver el grado. Esto es de orden, bueno, está elevado al cuadrado. Entonces es posible que me quede orden 2. Esto también está elevado al cuadrado, posiblemente también de orden 2. Esto es de grado 2.
y este es el único que tiene grado 3, entonces pareciera que nos vamos a inclinar por el grado 2. Así que vamos a ir a calcularlos. Muy bien. Yo tengo que coseno de x, voy a quedarme con el de grado 2, 1 menos x a la 2 sobre 2 más la o pequeña de x a la 2. Ahora ven que nosotros lo que tenemos es coseno cuadrado de x. Entonces, como son tres términos, esto yo podría o hacer una fórmula notable, solo que va a ser un poco larga porque hay que hacer una fórmula notable dentro de la fórmula notable. O bien multiplico por el mismo. ¿Será que no me cabe esto? Vamos a ver. Y aquí la idea es ir a utilizar las propiedades, ¿verdad? Entonces vean que vamos a ir a multiplicar 1 por este paréntesis de acá. Que sería 1 menos x a la 2 sobre 2 más la o pequeña de x a la 2. Ahora, menos x al lado sobre 2 por 1, bueno, aquí nos da. Pero si yo multiplico por x a la 2 me da x a la 4 y ven que aquí hay una o pequeña de x a la 2. Por lo tanto se desprecia. Igual que esto por la o pequeña que también es grado 4. Y luego la o pequeña por todo este paréntesis solo sobrevive la o pequeña por el primer término. O bueno, el de grado menor que es 1. Así que la o pequeña de x a la 2. Y ahora sí, esto me va a dar 1 menos 1 medio de x a la 2 es menos 1 de x a la 2 más la respectiva o pequeña de x a la 2. Así que ya tenemos coseno. Ya vieron que es distribuyendo, ¿verdad? Vamos con el arco tangente, que es el otro que está al cuadrado. Arco tangente de x. Vamos a ver. Tal vez por la forma que tiene. Ven que si yo hago x más la o pequeña de x, cuando vengo y lo elevo al cuadrado, como esta sí tiene solo dos términos, si yo tomo el de 1, sería x más la o pequeña de x. O sea, tendría x a la 2 más dos veces el primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces esto es igual a x a la 2 más, esto sería la o pequeña de x a la 2 por 2. Y aquí tendría la o pequeña de x elevada al cuadrado, que recuerden que la potencia se puede introducir. Entonces al final es de sumar o pequeñas de x a la 2. Así que me quedó de esta manera. Continuamos con las otras. Aarón, dígame. Es que no terminé de entender ahí por qué fue que en la del coseno, que quitó como la fracción, digamos, que era x a la 2 sobre 2. O sea, ¿qué fue lo que hizo ahí? Sumé, aquí tengo menos 1 medio de x a la 2 menos 1 medio de x a la 2 menos 1 medio menos 1 medio menos 1 de x a la 2. ¿Cómo supimos que el desarrollo de arco tangente era X? Está aquí. Ah, ok, está ahí. Ujú. Muy bien, vamos con la de e a la x.
Si yo tengo que a la x, como está de grado 2, voy a usar la de grado 1, 1 más x más la o pequeña de x. Entonces me queda que a la x a la 2 va a ser 1 más x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Y finalmente, logaritmo natural de 1 más x. Logaritmo natural de 1 más x, nosotros ya conocemos que es x más la o pequeña de x. Igual lo estoy agarrando de 1 porque con la sustitución me va a quedar de grado 3. Entonces listo, ya tenemos todos los que ocupamos. Vamos a ir a reescribir este límite utilizando los desarrollos. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de el coseno cuadrado, que es 1 menos x a la 2 más la o pequeña de x a la 2 sobre 1 más el logaritmo, que sería x a la 3 más la o pequeña de x a la 3. Luego menos L, que sería menos 1 más x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Y todo esto sobre el arco tangente al cuadrado, que sería x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Ahora, para trabajar esto un poquito, voy a ponerle un 1 aquí para homogeneizar. Así que vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de... Voy a agrandar esto para ver si logro escribir mejor. Ok, recuerden que aquí voy a ir a homogeneizar. Así que tengo 1 más x a la 3 más la o pequeña de x a la 3. Esto entre estos 1 me queda solo el de arriba, el numerador, menos. Esto entre 1 es esto mismo. Y luego hay que multiplicarlo por el respectivo numerador. Y todo esto sobre el x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Y también le vamos a poner un 1 en el denominador para hacer medios por medios y extremos por extremos. Entonces, vamos otra vez con propiedades. Límite cuando x tiende a 0 de... Vean que aquí me queda 1 menos x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Ahora sí, menos. Y vamos a hacer esto de acá. Otra vez a multiplicar 1 por todo esto me queda 1 más x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Ya tenemos una o pequeña de x a la 2. ¿Ven que si multiplico esta x a la 3 por todo esto se va? Se va a hacer insignificante. Igual que la respectiva o pequeña, porque también es de grado 3. Sí. Entonces realmente me quedo solo con esto. Multiplicado por 1 y luego entre... Esto me está quedando torcidísimo. Y aquí voy a multiplicar el 1 más x a la 3 más la o pequeña de x a la 3
por el x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. Estos dos. Y ahora, vamos a otra vez hacer esto. A ver si me cabe. Eso sería el límite cuando x tiende a 0 de. Aquí nada más voy a distribuir ese menos. Y tengo 1 menos el x a la 2 más la o pequeña de x a la 2 menos 1 menos x a la 2 menos la o pequeña de x a la 2. Y todo esto sobre. Y vamos otra vez. Aquí tengo 1 por todo esto de grado 2. Y ahora cuando tengo grado 3 por todo esto quedaría grado 5. Entonces lo elimino. No me queda. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Vamos a quitar esto de aquí. Ahora vean que aquí este 1 se va con este 1. Aquí voy a ir a sumar estas x a la 2 y pues las respectivas o pequeñas. Así que me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos 2x a la 2 más la o pequeña de x a la 2 sobre x a la 2 más la o pequeña de x a la 2. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Se saca factor común x a la 2. Correcto, x a la 2 y me queda menos 2 más la o pequeña de 1 sobre x a la 2 por 1 más la o pequeña de 1. Entonces esto termina siendo el límite cuando x tiende a 0 de menos 2 más la o pequeña de 1 sobre 1 más la o pequeña de 1. Esto va para 0, va para 0 y esto me da menos 2. Así que listo. Si el límite con desarrollos limitados alrededor de 0 me da menos 2, entonces el original también, porque son similares, alrededor de 0, ¿verdad? En ese vecindario. ¿Estamos claros con este? Profe, Profe, a perdón. mí tal vez. Uy, Perdón. bueno, ahí nada más era que si la O pequeña de 1 va para 0 porque X tiende a 0 o siempre va para 0. En este caso sí es porque x tiende a 0. De hecho, nos vamos a acostumbrar a que siempre el límite tienda a 0. Si no tendiera a 0, vamos a ir a hacer un cambio de variable. ¿Y qué más iba a preguntar? Yo tal vez si me podría recordar en la diapositiva anterior, Ujú. ¿por qué era que el O pequeña de X normal, digamos, lo descartamos ahí? ¿En qué parte? ¿En qué paso? En arcotangente a la 2. Aquí. Ajá, porque es que no, se me olvidó porque era que, digamos, lo quitábamos. Es que aquí tiene un 2x por la o pequeña de x. Recuerde que esta x la puedo introducir y me va a quedar 2 veces la o pequeña de x a la 2. Y si tengo ya la suma de 2 de la o pequeña de x a la 2 más otra, me quedo solo con una. Ah, ok. Está Ujú. bien, gracias. Con gusto. Muy bien. Listo con este. Vamos entonces ahora con este de acá. Ok, este límite, vean que si yo evalúo me da infinito sobre infinito a la infinito y luego por infinito. Pero
Vean lo que me acaban de preguntar y lo que les respondí. Cuando el x no tiende a 0, vamos a ir a hacer una sustitución. Entonces, ese es el primer paso siempre, que se fijen que esto tienda a 0. Y de no ser así, vamos a ir a hacer el respectivo cambio. ¿Cuál sería el cambio de variable que me sirve hacer acá? Si x es infinito, ¿cómo hago para que tienda a 0? ¿No? Uno sobre, Paso al infinito. perdón, sí. Pasa al infinito Ajá, al denominador, supongo que iba a decir. sí, eso iba a decir. Ok, sí. 1 entre x, ¿verdad? Sería. Recuerden que casi siempre es así, ¿verdad? Desde cálculo 1, cuando el límite tiende a infinito, suele ser mi sustitución. Entonces, esto cuando el x tiende a infinito. Y esto significa que x es igual a 1 entre u. Así que vamos a ir haciendo los cambios. El límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre e menos. Ese x ahora va a ser 1 sobre u. Entre 1 sobre u más 1, todo eso a la 1 entre u. Y luego todo multiplicado por 1 entre u. Este 1 entre u sobre 1 entre u más 1 lo voy a homogenizar. Sería 1 más u. Recuerden que aquí, cuando tengo el mismo denominador, realmente los voy a simplificar. Así que me queda 1 sobre u más u. Tenemos el límite cuando u tiende a 0. Este 1 sobre u lo voy a poner aquí adelante. Por 1 menos c, perdón, 1 sobre e menos 1 sobre u más 1 a la 1 entre u, ese paréntesis. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a evaluar para conocer la forma indeterminada. 1 sobre u es infinito. Luego 1 sobre e es constante menos 1 sobre 0, que es infinito. No, perdón, 1 sobre 0 más 1, que es 1. Y 1 sobre 0, que es infinito. ¿Ven que esto es 1 al infinito? Sí, Entonces, esto es infinito por 1 al infinito. Nos vamos a preocupar primero por esto. Entonces vamos a venir a hacerlo aquí. Ahora, la idea es trabajar con desarrollos limitados para poder reescribir estas indefiniciones de manera que en algún momento simplifiquemos el límite y lo podamos ir a calcular. Entonces yo tengo 1 sobre u más 1, todo a la 1 entre u. Aquí la estrategia va a ser escribir esto con logaritmo, como hacíamos con L'Hopital. Solo que ya la idea no es ir a hacer L'Hopital, sino ir a reescribir su desarrollo. Esto es e a la 1 entre u por logaritmo natural de 1 más u. Y vean, aquí es donde 1 sobre 1 más u. Y ese es el detallito acá. Este 1 sobre 1 más u yo lo puedo ver como logaritmo natural de 1 más u a la menos 1.
Entonces esto lo puedo ver como e a la menos 1 sobre u por logaritmo natural de 1 más u. Y ahora sí, ¿qué pasa con este? ¿Qué podemos hacer ahí? Es como el desarrollado de 1 más X, ¿no? No entendí. El de... ¿Cómo fue? ¿Qué vamos a usar ahí? El de ln de 1 más X, ¿no? El del Vamos, e como si de... fuera, pero en términos de U me refiero. Sí, pero no sería el de e. Primero sería el de logaritmo. Porque Ajá, por todavía aquí eso. tenemos una función, ¿verdad? Entonces usted dice que sí, que vayamos a aplicar el desarrollo limitado. Ajá, que busquemos ese, sí. Ok. Que ese es este, ¿verdad? Ajá. Sí, en Sí, a términos ese de me u. refería, sí. Ok, muy bien. Entonces, sí, vean que aquí la pregunta al millón es de qué grado o de qué orden lo vamos a usar. Entonces, vamos a ir a hacer el análisis. Grado 1 sería X. Bueno, U. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a moradito. U. Ven que si yo dejo esto así como está, más la O pequeña de U, puedo sacar ese O factor como en simplificar y que me va a dar E a la menos 1. Y si eso me da E a la menos 1, eso es 1 entre E. Aquí me daría 0, pero me volvería a dar infinito por 0. O sea, sigue indeterminado esto. Entonces eso me da un indicio de que siga. Uso un grado más. Vamos a usar ahora menos x a la 2 sobre 2. O sea, menos u a la 2 sobre 2. Más la o pequeña. Pareciera que ese ya sí no serviría porque aquí ya me queda otro término. ¿Todo el mundo claro por qué uso el de grado 2? Sí, profe, pero una pregunta, digamos, ¿usualmente pasa eso o solo en este caso? Y pues puede pasar. Como, sí, es que esta en particular es un poco complicado, ¿verdad? Profe, Depende del yo no tipo de entendí, límite. porque no nos podemos quedar con e a la menos uno. Porque usted aquí tendría 1 sobre e y e a la menos 1 es 1 sobre e y le va a dar 0 por infinito. Ah, ok, ok. Y queda de igual, quedamos en las mismas. Entonces siempre vean ahí un poquito, un paso adelante, a ver qué va a ir a pasar. Bueno, entonces no. Nos vamos con el de grado 2. Entonces esto va a ser igual a e a la menos 1 sobre u voy a sacar un u a factor común y me va a quedar 1 menos u medios más la o pequeña de u. Ahí simplifico y esto va a ser igual a e a la menos 1 menos por menos más u medios menos la o pequeña de u, pero bueno, esa sí la voy a dejar positiva porque no importa. Y ahora sí, esto incluso lo voy a separar, o sea, lo voy a venir a ver como e a la menos 1 por e a la u medios más o pequeña de 1, de u. ¿Por qué hice esto? Porque aquí yo tengo 1 entre e y si aquí me sigue quedando eso, yo lo puedo sacar a factor común. Y lo que me queda aquí, ¿qué sería? 1 menos e a la U medios más eso. Exacto, o sea, esto también puedo aplicarle un desarrollo limitado, correcto. Y eso me va a quedar como
e a la menos 1 por, y ven que el d es e a la variable y me queda 1 más esa variable. Entonces voy a ir a usar ese grado. Sería por 1 más lo que está aquí y su respectiva pequeña que ya iba, ¿verdad? Si la sumo es indiferente, al final queda solo 1. Entonces ya ahora sí, todo esto que tenemos aquí lo voy a venir a sustituir. Pareciera que ya ahora sí vamos a lograr simplificar. Así que me queda el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre u por 1 entre e menos. Y esto sería el e a la menos 1, que es 1 sobre e, por 1 más u medios, más la u pequeña de 1. Todo eso, lo que hacemos es sacar a factor común, tal vez ese 1 sobre e, para que vean que me quede el 1 menos este paréntesis. Es decir, el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre e por 1 sobre u de 1 menos u medios menos la u pequeña de u. Ahí podemos simplificar. De hecho, esto voy a hacerlo ligeramente más pequeño para que me quepa. Y ahora esto sería el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre e por 1 sobre u. Y aquí adentro se me van a ir estos dos. Y puedo sacar un u factor común. Y me va a quedar menos un medio más la u pequeña de 1. De esta forma, simplifico aquí los u. Esto va a ser igual al límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre e por menos un medio más la u pequeña de 1. Pero entonces ahora ya vengo y evalúo ahí. Recuerden que esto va para 0 y esto me termina dando menos 1 sobre 2 por e. Y listo. Ya con eso calculamos este límite, el cual efectivamente era un poco complejo porque ven que teníamos esta indefinición y luego si no trabajábamos bien esto se me seguía indefiniendo. Por esa razón tuvimos que usar aquí grado 2. Y luego aquí seguimos avanzando para poder simplificar. ¿Estamos claros con este? Profe, a mí no me quedó muy claro en la parte anaranjada donde dice dele, que digamos porque quito la E. ¿Dónde dice qué? Ahí, en la Esta. parte ajá, exacto. No entendí cómo pasó de ahí al otro. Usé el desarrollo limitado. E a la algo es 1 más ese algo. Entonces usé ese desarrollo limitado para poder luego ya venir y trabajar y simplificar aquí un poquito. O sea, la moraleja de esto es cada vez que vea una función que puede aplicar el desarrollo limitado y hágalo. Ok, ves, profe. Bueno. Por último, vamos con este C para ya finalizar. Vean que aquí es de la forma, bueno, el límite cuando x tiende a 1 de x a la 1 sobre 1 menos x. ¿Qué es lo primero que dijimos que vamos a ver siempre? ¿Hacia dónde va el límite? Va para 1, entonces hay que hacer una pequeña sustitución.
esta sustitución puede ser x menos 1 o 1 menos x, pero como aquí tengo el 1 menos x, lógicamente en este caso me voy a aprovechar de eso para que quede más fácil la simplificación. Y aquí tendría entonces que x es igual a 1 entre u. Así que esto es el límite cuando u tiende a 0 del x, que sería 1 menos u a la 1 sobre u. Y otra vez, ¿qué forma indeterminada tengo aquí? 1 a la infinita. Perdón, yo no sé si es que el audio llegue como lento, que me quedo esperando. Ok, entonces, ¿qué vamos a volver a hacer aquí? Me imagino que e a la logaritmo natural. Exactamente, volvemos a aplicar esto para trabajarlo. Entonces, e a la 1 sobre u por el logaritmo natural de 1 menos u. O sea, aquí vamos a utilizar el desarrollo limitado. Ojo que es el de 1 menos u, o sea, nosotros tenemos el de 1 más x. El de 1 más x es x menos x al lado sobre 2 y así sucesivamente. Entonces el del logaritmo natural de 1 menos la variable va a ser menos x. Y bueno, en realidad podemos dejarlo hasta ahí. Igual por si acaso voy a dejarlo aquí, que es sustituir, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si con 1 me sirve. Si con 1 me sirve, entonces pues listo. Si yo sustituyo aquí por el de grado 1, sería menos u más la u pequeña de u. ¿Me sirve? Sí, porque saca factor común ahí, y se cancelan. Exacto. Aquí me queda menos 1 más la u pequeña de 1. Se simplifica. Y me queda el límite cuando u tiende a 0 de e a la menos 1 más la u pequeña de 1. Y esto ya va para 0. Así que listo. Esto es e a la menos 1. Parecía mucho al otro, pero era mucho más pequeñito. Bueno, entonces vean que tal vez en resumen la idea es trabajar muy bien las propiedades de la o pequeña para que simplifiquen y no tengan que estar haciendo todos los procedimientos. En el momento en que uno encuentra una o pequeña de cierto grado, todo lo que sea de grado mayor es despreciable. Luego, cuando vayan a calcular integrales, bueno, no calcularlas, sino determinar si convergen o divergen, para usar criterios, no usan el resto. O sea, solo sustituyen la función por su respectivo polinomio. Bueno, desarrollo limitado, ¿verdad? O polinomio de Taylor, que en este caso es indiferente. Y luego, cuando calculan los límites, siempre fíjense que si no tiende a 0, se hace el cambiecito de variable. Y básicamente eso es lo importante de aquí, porque ya se sabe que un desarrollo limitado al final es un desarrollo de Taylor, pero con el resto de Young. Entonces es algo que básicamente ya habíamos estudiado. Aquí queda una tareita moral para que aprovechen. Y eso sería de mi parte. Vean que ya terminamos este tema. La idea es ya la otra semana con calma ver inducción y sucesiones. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es vernos de hoy en 8 para empezar el tema de sucesiones. Obviamente yo les mando al chat los videos que tienen que ver. Bueno, básicamente va a ser el tema de inducción el que vamos a trabajar de hoy en 8 y la siguiente clase la aprovechan para trabajar.
Incluso pueden trabajar esta tareita moral, ¿verdad? También tenían una por ahí de desarrollos y si no, perdón, de polinomios. Igual la práctica de cátedra está enorme, ¿verdad? Y nada más recordarles que les recomiendo descargar esta de acá, que está bastante útil. Y de paso recordarles, porque todavía hay gente que a veces no sabe, que cuando ponen la práctica también aquí está su respectiva solución, ¿verdad? Para que si se quedan pegados, pues pueden ir a ver ahí. Y si no, igual cualquier cosa me preguntan. Recuerden que el martes igual habría consulta, entonces nada más me avisan. Y pues eso sería de mi parte, muchachos. Espero que aprovechen ahí el fin de semana largo, descansen y les alcance para todo. Y que pasen muy bonito día. Ok, profe, gracias. Gracias, Feliz fin de Gracias, semana. profe. Gracias, Con profe. gusto, chao. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, Profe, hasta igual. luego.